Si tu empresa usa Excel para administrar todos los datos de tu empresa, podrías estar en serios problemas, ya que Excel no es una base de datos y utilizarla como tal podría tener a tu organización en riesgo. En este video vamos a ver las ventajas de utilizar una base de datos en lugar de Excel para administrar la data de tu empresa. Hola a todos, soy Bruno, programador con más de 4 años de experiencia y en este canal ayudo a personas a impulsar su carrera en tecnología para ser un mejor programador y encontrar el trabajo remoto de tus sueños. En este video vamos a hablar de por qué tu empresa u organización no tiene que usar Excel como una base de datos. Si bien es cierto, nadie está obligado a saber qué es una base de datos, menos las personas que tienen una empresa, tienen facturación o están a cargo de una organización. Siempre el concepto de base de datos está más enlazado a las personas que trabajan en informática, los programadores o los gestores de base de datos, personas que están relacionadas al ámbito. Pero en este video quiero hablarte de la importancia de entender por qué Excel no es una base de datos, y si tú eres un programador tienes que saber que cuando llegas a una organización y en la organización no hay una base de datos y toda la data se guarda en Excel, en Google Drive o en herramientas de la nube, es sumamente importante pasar a una base de datos. Yo, en mi experiencia personal, he visto un montón de organizaciones y empresas que van creciendo de manera orgánica y paulatina. Obviamente comienzan teniendo 1 o 2 clientes, después 10, después 20, después 50 y su facturación va creciendo a medida que van teniendo más clientes. Pero estas organizaciones, por lo general, van arreglando en el camino. Entonces, lo más probable, y yo lo he visto, es que estas organizaciones usan herramientas como Excel, Google Docs y tienen un montón de información valiosa de la organización en muchas partes y no hay un control. Y esto es lo que es tan peligroso del hecho de tener toda tu base de datos en un Excel. Y me ha pasado un montón que llego a organizaciones y como que estamos en la conversación como de la negociación, como que me dicen, hace esto, yo tengo esto. Generalmente me pasa que me dicen que vaya, haga un software y ellos tienen la base de datos. Y generalmente, las primeras veces, obviamente yo de inmediato asociaba una base de datos con un MySQL, un Postgres, alguna herramienta de base de datos real. Y cuando llegaba a la organización, me encontraba que la base de datos era un archivo Excel. Y era en este momento en el que yo tenía que decir, bueno, entonces tenemos que añadirle a la cotización, hacer un Excel, pasar la información, hacer una base de datos, pasar la información. Y es en esta dinámica donde muchas veces las empresas tienen una resistencia al cambio. Y se entiende obviamente porque el hecho de tener una base de datos significaría tener una persona que entienda qué es una base de datos, poder acceder a ella, poder acceder a la información, poder procesarla, poder hacer consulta a la base de datos. Y en este sentido las empresas son reacias a este cambio y generalmente prefieren seguir usando Excel. Y es por eso que en este video te quiero mostrar las ventajas frente a utilizar Excel como base de datos. Así que vámonos a ScalaDraw. Acá tengo una tabla en la cual les voy a mostrar las ventajas y las desventajas de utilizar Excel como base de datos. Así que, clave, si ustedes son programadores y llegan a trabajar en una organización, tienen que hacerle entender a la persona que está a cargo que Excel no es una base de datos. Y tú, si tienes una organización, tienes que preocuparte de esto porque tienes que entender que lo más importante para una organización o empresa hoy en día son los datos. Los datos de tus clientes, la recurrencia que tienen, cómo se han sentido en la experiencia de compra con tu empresa. Los datos valen oro, hasta para hacer remarketing, todo. Los datos son la clave y los datos tienen que cuidarse. Así que, sin más preámbulo, vámonos acá a esta tablita que tengo acá de las ventajas y desventajas. Vamos a partir por el principio, el propósito general. Excel no se hizo como una base de datos. Excel se hizo como una hoja de cálculos para utilizarla para hacer tablas, saber el total, pero no es una base de datos en sí. Y un sistema de gestión de base de datos que acá podría ser MySQL, que es el que se usa generalmente, ya que aquí ya no voy a entrar en detalles de que hay bases de datos relacionales y no relacionales, sino que quiero explicarlo a modo general. Entonces aquí la explicación sería porque Excel está diseñado para análisis y cálculos, no para almacenamiento estructurado de datos. Y esto es súper importante. Almacenamiento estructurado de datos, ya que la información tiene relaciones, estructura y no siempre sirve el caso de uso del caso del par llave-valor. No siempre funciona así. El segundo punto sería la estructura de datos.
En Excel solamente tenemos celdas organizadas en filas y columnas. En la base de datos tenemos tablas relacionadas con esquemas definidos. Y acá es súper importante el esquema definido, y hoy en día la programación está avanzando cada vez más como a un tipado más estricto de los datos. Pero con esto, por ejemplo, ¿a qué puede hacer referencia como a una persona que no tiene conocimiento de la base de datos, la diferencia? Por ejemplo, en una base de datos nosotros podemos tener los teléfonos, no sé, una tabla que se llame cliente y podemos tener nombre, teléfono, dirección. Y podríamos buscar todos los números de teléfono, todas las direcciones que sean de determinado lugar con una query. Y muy simple. En cambio en Excel, al ser todas las celdas, tendríamos que hacer una búsqueda completa de todas las celdas. Ahora, yo igual he utilizado Excel y hay como técnicas para poder hacerlo más óptimo. Pero finalmente sigue sin ser una base de datos. El tercer punto, la integridad de los datos. Y yo creo que aquí es súper importante este tema. En Excel tenemos una integridad limitada, permite inconsistencias. Y ya lo que les decía anteriormente, la base de datos podemos ponerle reglas más estrictas y por ende nuestros datos van a tener más protección, vamos a tener datos limpios y a la hora después de hacerle queries, gestionar, hacer informes es mucho mejor. Integridad de datos, la diferencia en una base de datos es estricta, utiliza restricciones y reglas. La explicación, las bases de datos garantizan que los datos cumplan con reglas específicas, como que un número de teléfono siempre sea un número y que comience con un código, el código de tu país, por ejemplo. La concurrencia. En Excel, un usuario a la vez o limitada. Acá obviamente los haters me van a decir que pueden usarlo Excel en la versión web o conectado con múltiples personas. Y es verdad, yo en las organizaciones que he llegado y utilizan Excel lo usan así. Esto igual nos da el problema y Excel igual genera trazabilidad de quién hizo qué cambios. Pero generalmente las organizaciones a las que llego y usan Excel y no utilizan una base de datos y no hay una persona que esté a cargo de la integridad de los datos, generalmente surgen estos problemas de consistencia. Que alguien elimina algo, que no se sabe qué lo eliminó, que eliminaron una tabla de registro que era súper importante y nadie sabe qué pasó. Y en Excel esto es un problema gigante. La segunda, ya, estábamos en la concurrencia, la base de datos nos permite múltiples usuarios, las bases de datos permiten acceso concurrente sin conflictos. Esto ya es como más programación. Una base de datos puede ser accesada por muchas personas a la vez, múltiples sistemas, entonces tiene unas ventajas increíbles. La escalabilidad. Excel sin duda va a estar limitado. Las bases de datos pueden escalar. Piensen en servicios como Google o Amazon. No tienen límites. Y si tu negocio está creciendo, es súper importante preocuparte de esto, de la escalabilidad. Porque no puede ser que tengas un... Y pasa, porque yo lo he visto de verdad. Y créanme que es un problema después cuando a veces los datos están en un documento Excel y están en un solo PC. Ni siquiera está como en la nube sincronizado. Y a veces me ha pasado, voy a contar un caso real. Una vez estaba trabajando con un cliente que tenían datos súper importantes, muy importantes, delicados, y los tenían guardados así, en un solo PC. Y por X motivo, esta persona, ese computador que era del trabajo, lo utilizó un familiar de él y eliminó todo. Y se le convirtió en un problema a la empresa gigantesco, porque estaba relacionado con un contrato laboral y era como un registro súper importante. Y a la empresa, el no tener un sistema de archivos le costó como 15 millones, porque justo estaban demandando y necesitaban tener ese registro. Entonces créanme cuando les digo que la integridad de los datos de las organizaciones son importantes, porque son importantes y gastar en esto es importante. Acá tenemos la seguridad. En Excel, básica, protección contraseña. En la base de datos, avanzada, permisos, rol de usuario, quién hace qué, usuarios que solo pueden leer, usuarios que solamente pueden hacer todo menos eliminar. Podemos tener soft delete. Entonces hay un montón de ventajas. Acá, las bases de datos ofrecen control de acceso granular. Lenguaje de consulta, fórmula y funciones, SQL en base de datos. Esto sí lo podrían ver como una desventaja porque necesitarían a una persona que sepa o capacitarse. Y la recuperación en fallos. En Excel es limitada, como les digo. Si el documento está solo en el computador del jefe, y se borra,
En cambio, en las bases de datos podemos podemos volver a una cierta versión, podemos volver a copias de seguridad, como lo teníamos ayer, como lo teníamos antes de ayer, antes de que se cayera el sistema. Y acá está la explicación. Las bases de datos tienen sistemas de recuperación automática. Entonces, como a modo de resumen, integridad, seguridad y prevención. Prevención en caso de que se elimine o no. Entonces es por esto que Excel no es una base de datos. Utilicen Excel, utilicen estas herramientas, son súper importantes y nos dan gran valor. Pero para datos, y si tu emprendimiento o organización está creciendo, o si tú eres un programador y llega a una organización, nunca no recomiendes que se sigan utilizando estas malas prácticas, porque los datos son lo más importante en una organización. Así que espero este video te haya gustado, te haya servido. Si tú tienes una empresa o una organización y no sabes cómo hacer esto, puedes dejarme un mensaje o un correo. Si tú eres un programador y llega a una organización, tienes que implementar las mejores prácticas desde el día 1 o empujar para que se hagan, ya que finalmente posteriormente va a ser tu responsabilidad qué es lo que pasa con estos datos. Y para ahorrarte un dolor de cabeza es mejor usar una base de datos siempre. Te invito a que me sigas en este canal en el cual hablamos de tecnología, cómo mejorar como programadores y conseguir el trabajo remoto de tus sueños.